El ponente de esta noche, aparte de estar o de tener en su currículum el estar muy ligado a los coloquios históricos de Extremadura, es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia y del Instituto de Estudios Heráldicos de Chile. Entre sus publicaciones recientes figura su colaboración en el Diccionario Biográfico Español, en el volumen 1 de una historia general del pueblo dominicano y en el volumen 3 de una nueva historia militar de España, editada recientemente por el Instituto de Historia Militar de Madrid. Asimismo, ha publicado biografías sobre distintos personajes relacionados con la conquista de América, como Nicolás de Obando en 1999 y en 2014, Hernán Cortés en 2010 y Hernando de Soto en 2013. A finales de este año verá la luz su nuevo trabajo sobre Francisco Pizarro, que seguro dará datos que nos llamen la atención. A continuación es el momento de la lectura inaugural a cargo del doctor Esteban Mira Caballos, que versará sobre Hernán Cortés, mitos y leyendas del conquistador de Nueva España. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, efectivamente es un placer estar de nuevo aquí en Trujillo para dar la conferencia inaugural de estos coloquios históricos de Extremadura. Bueno, creo que alguna vez, en alguna ocasión he comentado ya la forma en la que llegué a Trujillo. Hace como 20 y tantos años, don Juan Antonio, que era el que entonces dirigía los coloquios históricos, bueno, vino mi padre, que es agricultor de Carmona, vino aquí a Trujillo una excursión que hicieron y les guió una parte y le comentó en ese momento que su hijo era historiador y tal, bueno, lo típico, que estaba en Badajoz, que era becario de archivos y que estaba haciendo el doctorado y tal, y Juan Antonio se comprometió con él a invitarme a los coloquios históricos y efectivamente lo cumplió. Vine ese año además gané el premio a jóvenes investigadores que otorgaba la Fundación Xavier de Sala. Y desde entonces pues ya van 20 y algo años que llevo viniendo casi anualmente, casi con muy poca ausencia a estos coloquios. Por tanto, casi que me he formado como historiador a la sombra de los coloquios históricos, por los que tanta deuda tengo contraída y tanta amistad ya con los organizadores de la Fundación Coloquios Históricos. Me han pedido también que presente un poco el libro nuevo de las actas del año pasado, que son los 43 coloquios históricos de Extremadura. Bueno, tendrán ocasión de verlo, todo un lujo que la Fundación Coloquios Históricos siga publicando en papel, porque ya en los tiempos que corren casi todas las ediciones se hacen ya en digital y para los historiadores es un verdadero lujo disponer de este material impreso, ¿no? O sea que eso es un lujo ya que se ve en pocas jornadas históricas. Yo acostumbro a ir a congresos incluso internacionales de Historia de América y ya se editan directamente en digital. Quieras que no, pues no llega lo que debiera y no nos gusta lo que gusta el papel impreso a la hora de trabajar con material que aporta novedades. Bueno, efectivamente me veo en la tesitura, un nuevo año, de desmontar mitos sobre lo ocurrido en la conquista. Hay una cosa clara, que unos eran los conquistadores y otros los conquistados. Unos los conquistadores o invasores, entre comillas, y otros los conquistados o invadidos. En ese sentido, cualquier reacción de los naturales por defenderse, fuesen o no crueles, hay que verlas como legítimas. Bueno, dicho esto, y antes de comenzar a entrar en materia con Hernán Cortés y a contar un poco la realidad de lo que allí ocurrió, me gustaría aclarar algunas cosas. Por supuesto, los conquistadores eran personas de su tiempo, que actuaban y se comportaban de la forma que todos esperaban que se comportasen. Pero eso no puede eximirnos del juicio de la historia, eso no los exime del juicio de la historia. Si amputaban miembros a los naturales o si violaban a mujeres indígenas, pues yo estoy en la obligación como historiador de narrarlos y de contarlos, aunque fuese lo que ocurría en una guerra, como tantas otras guerras. En segundo lugar, evidentemente fueron personajes singulares, no cabe ninguna duda. En la frontera indiana se movieron
cientos de personas, cientos de conquistadores, y hubo algunos, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Hernando de Orellana, hubo Soto, una serie de personajes que tuvieron un empuje, un carisma, un liderazgo que no tuvieron los demás. Evidentemente fueron personajes singulares, y eso ha hecho que durante 500 años haya habido personas muy interesadas en esos conquistadores, entre ellos yo, que llevo 30 años de mi vida dedicado fundamentalmente a cuestiones relacionadas con la conquista. Y en tercer lugar, antes de empezar ya con Hernán Cortés, al primero que le duele narrar las atrocidades cometidas en la conquista es a mí. Pero la conquista fue lo que fue una guerra. Un lugar donde pues, no podían aflorar precisamente la bondad o la humanidad. Como todos sabemos, el ser humano puede dar lo mejor o lo peor de sí mismo dependiendo de las circunstancias en las que se desenvuelva. Y la conquista no era precisamente el mejor ambiente para aflorar a la humanidad o la bondad o ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente todo eso hay que entenderlo. Ahora, dicho esto, evidentemente lo de la conquista entendida como una gesta de guerreros, héroes y santos que ensancharon los dominios de la cristiandad y de la civilización es algo que tenemos que desterrar. Y lo tenemos que desterrar por dos motivos, fundamentalmente. Primero, porque es inasumible para millones de hispanoamericanos. Y en segundo lugar, porque no se lo cree nadie ya. Porque eso no se lo cree nadie. Eso que fueran héroes y santos no se lo cree nadie. Con lo cual, si queremos tener nuestra versión desde este lado del océano, tenemos que dar un discurso un poquito más creíble. Seguir hablando de santos y de héroes son palabras huecas que no nos llevan a ningún sitio. Por eso yo creo que urge cambiar el discurso. Bueno, dicho estas palabras preliminares, pasamos ya a entrar en materia con Hernán Cortés. Bueno, una de las cosas que he descubierto recientemente, no lo descubrí cuando publiqué mi libro en 2010 sobre Hernán Cortés, sino ahora, desde el 2010 vengo trabajando en la biografía de Francisco Pizarro, que esperemos que salga para finales de este año o principios del año que viene, y me di cuenta que en el siglo XVI se libró una auténtica batalla por la propaganda. Hubo el marketing, todas estas cosas por la imagen, las cosas que nos creemos que hemos descubierto ahora son muy antiguas. Allí ya se libró la batalla por la propaganda. Yo me planteé, bueno, ¿y quién se habrá inventado, cuando se llama Francisco Pizarro, quién se habrá inventado la leyenda porcina? Me pongo a mirar y digo, está claro, Francisco López de Gómara. Francisco López de Gómara, que era como el cronista oficial de Hernán Cortés, ese se inventa la leyenda porcina, que por cierto ha durado 5 siglos, porque todavía hay libros de Francisco Pizarro que siguen hablando que se crió entre cerdos y que tal y cual. Después digo, ¿quién se habrá inventado esto de que el prototipo de conquistador es Hernán Cortés y que Francisco Pizarro es un mero imitador de él, que las estrategias se las inventa Hernán Cortés y que después esas estrategias militares las copia Francisco Pizarro en la conquista del Perú? Me pongo a mirar y digo, fue el propio Hernán Cortés en las cartas de relación y fueron Francisco Cervantes de Salazar y otros biógrafos de Hernán Cortés. O sea, que él nos convenció, tenía la coartada perfecta. La conquista de México fue anterior a la conquista del Perú. ¿Vale? Dice, él inventa las estrategias de combate y Francisco Pizarro las copia. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que Hernán Cortés tenía una capacidad excepcional para tergiversar los hechos, para presentar como éxitos sus propios fracasos y para culpar a otros de sus males. Había una forma de hacer la guerra indiana típica, que no le inventa Hernán Cortés, porque antes de que Hernán Cortés conquiste México, que él no había pegado ni un solo tiro antes de que Hernán Cortés conquiste México, Francisco Pizarro está practicando ese tipo de guerra en tierra firme, muchos años antes de que Hernán Cortés comience la conquista de México, pero tampoco lo inventa Francisco Pizarro. Existió una forma de hacer la guerra indiana que se descubre ya con Cristóbal Colón en la Española, cuando luchan contra Caonabo, Beechio, Guacanagarí, Anacaona. En esa guerra se dan cuenta que hay una forma de hacer la guerra indiana que conoce Francisco Pizarro, porque está experimentado desde tierra firme, mucho antes de que Hernán Cortés conquiste México, y que Hernán Cortés también conocía. ¿En qué se basaba esa guerra indiana? En 3 cosas. La guerra de las Indias tenía 3 características fundamentales. 1, el uso de la caballería. Aquí en España la caballería estaba ya en desuso. Los famosos tercios del Gran Capitán eran pequeños batallones de infantería, porque aquí había armas ofensivas que atacaban duramente a la caballería, por lo cual
La caballería en Europa estaba en desuso, pero en América no, porque los indios no tenían armas defensivas frente a la caballería. Eso en primer lugar, por tanto, el uso de la caballería. En segundo lugar, la guerra psicológica. Los españoles eran muy superiores técnicamente y estratégicamente, pero eran muy inferiores en número. Tenían que hacer prácticas aterrorizantes para someter a la población. O sea, cuando le cortaban un brazo a un indio, no lo hacían en el corredor de la casa, lo hacían en el lugar más público para que lo vieran los demás y se sometieran. Pasa igual que en la Inquisición cuando hacía un montón de fe, no la hacía escondida, la hacía en el sitio más público para que no lo vieran y vieran. La gente son peligrosos y esta gente puede defender. Bueno, pues esa era la segunda característica. Y la tercera, la captura del líder. El Sinchís, el general, el caudillo, el Tlatoani, el emperador, el que estaba al frente de los ejércitos indígenas, los españoles iban a por él, lo capturaban y los indios tenían una fe ciega en su líder. Cuando caía el líder, o salían corriendo despavoridos o luchaban de forma desorganizada, con lo cual eran las tres formas de la guerra indiana que Francisco Pizarro conoce perfectamente y practica en tierra firme en 1511, 1512, 1513 y después, posteriormente, Hernán Cortés lo hace en la conquista de México. Claro, el problema fue que Hernán Cortés, primero, él era una persona culta, las cartas de relación, dicho sea de paso, fueron el primer gran bestseller de la historia. Se vendieron miles de ejemplares, se tradujo a varios idiomas, se rodeó de personajes de primera fila, por ejemplo Francisco López de Gómara, Francisco Cervantes de Salazar, sin buscarlo, Bernat Díaz del Castillo, eran gente que realmente eran escritores si no de primera línea, de segunda línea, escritores. Francisco Pizarro era analfabeto, no pudo escribir él, murió antes que Hernán Cortés, por lo cual él tuvo tiempo para reaccionar, porque le sobrevive 6 o 7 años, y en tercer lugar viene la ocurrencia de rodearse de personas sin capacidad de escritura. Francisco de Jerez, Sancho de la Hoz, hay una serie de Miguel Estete. No es que fueran escritores, no es que sabían escribir, pero no tenían dotes literarias ninguna. En definitiva, está claro que la batalla de la propaganda la ganó Hernán Cortés. Bueno, una habilidad más. Hernán Cortés era un político. Yo no creo que fuera prototipo de conquistador. Era más político, más diplomático. Francisco Pizarro era un guerrero. Ese sí que era el prototipo de conquistador, un verdadero guerrero. Lo que pasa es que, claro, está el guerrero y está el político. ¿Quién ganó? El político. Se llevó el gato al agua y ganó la batalla de la propaganda. Pero fijaos, que podría decir, bueno, esto ya pasó. No, 5 siglos después sigue pesando esa propaganda cortesiana. ¿Cuánta gente? Bueno, los coloquios precisamente, hay una ponencia dedicada a José Cadalso, que José Cadalso era militar, el escritor, y él elogia a Hernán Cortés, tiene el libro resumen, y Hernán Cortés, un gran admirador de sus hazañas, tal y cual. Lo que no sé si dirá el ponente, estaré pendiente, porque además lo expone el bien, que estoy yo también por aquí, es que odiaba a Francisco Pizarro. O sea, él ama a Hernán Cortés, dice que Hernán Cortés tenía las bondades, era gran guerrero, gran militar, gran estratega, y Francisco Pizarro encarna todo lo peor, y los excesos los atribuye a Francisco Pizarro todo. Hubo excesos en la conquista, pero todo por Francisco Pizarro, él no. En el siglo XX hemos tenido grandes defensores de Cortés, entre ellos Carlos Pereira, que Carlos Pereira, un historiador del siglo XX, escribió en los años 40, los años 50, que para él Hernán Cortés, era el modelo de todas las virtudes y Francisco Pizarro de todos los males. De alguna forma, el que le podía hacer sombra, que era Francisco Pizarro, intentaron taparlo, y todavía, en pleno siglo XXI, sigue pesando la leyenda cortesiana, que ha pesado sobre la figura de Francisco Cortés. No lo digo como una crítica a Hernán Cortés, un mérito, probablemente un mérito más de él, que supo pues, que crear el mito, su propio mito, el mito de su propia figura. Bueno, pasamos a algún aspecto más, ¿no? Si me pongo un pesado me lo dicen y me callo y ya está. Bueno, una cuestión más. Fijaos, en el género biográfico hay una característica típica, que lo que no sabemos se rellena, se inventa o se... tú no puedes dejar parte de una biografía vacía, lo que no sabes, pues te lo imaginas, lo fabulas, o sea, pues eso es una cosa que ha pesado sobre la biografía de Hernán Cortés y precisamente también de Francisco Pizarro. Dalmiro de la Balma, en los años 50, se inventó, o fabuló, o se imaginó los orígenes de Hernán Cortés, siguiéndolo a él todos los historiadores posteriores, hasta el siglo XXI. O sea, se le ocurrió decir, no sabemos en qué se basaba, que Martín Cortés, el padre de Hernán Cortés, era hijo de Fernando de Monroy, que se había casado con una María Cortés, que no sabemos que existiera, y que además de Rodrigo de Monroy tuvo otro hijo que era Martín Cortés, que tampoco se sabe. Conocemos a Fernando de Monroy.
perdón, sí, a Fernando de Monroy, que era el padre supuestamente de Martín Cortés. Y conocemos un hijo, Rodrigo de Monroy. Ni se sabe que tuviera otro hijo Martín Cortés, ni se sabe que su mujer fuera María Cortés. Lo que pasa es, claro, lo dijo Dalmiro de la Válgoma, después lo dijo, siguiéndolo a él, Martínez, después lo dijo Hugh Thomas, después siguiéndolo a Hugh Thomas lo dijo Miralles, y ahora ya, ¿quién levanta eso? O sea, ahora ya, es que no, se lo han dicho. Me ha pasado una cosa parecida, ahora haciéndolo de, una pequeña disquisición, haciéndolo de Francisco Pizarro, que resulta que a José Antonio del Busto, en los años 50, se le ocurrió decir, porque claro, en los años 50, aunque él estuvo en Trujillo, Lima y Trujillo estaban muy lejos. Hoy en día con las globalizaciones están más lejos, pero entonces estaba muy lejos. Se le ocurrió decir que Francisco Pizarro se bautizó en la parroquia de San Miguel. Después, siguiéndolo a él, Emin, María Roborowski, Porras, o sea, todos los grandes historiadores, González Ochoa, y la última, por donde voy, la última biógrafa, la doctora Carmen Martín Rubio, que publicó el año pasado una biografía sobre Francisco Pizarro, también lo pone. Yo le digo, vamos a ver, Carmen, ¿tú estás segura que Francisco Pizarro se bautizó en la parroquia de San Miguel? Sí, eso es seguro, porque lo ha dicho Emil, lo pone Roborowski, lo demuestra Roborowski, lo ha dicho José Antonio del Busto. Hay que ir a las fuentes primarias. Ya no puedo decir que lo diga, lo dijo José Antonio del Busto porque se le deslizó, y desde entonces todos los historiadores, tú puedes intentar demostrar que se bautizó en la parroquia de San Miguel, porque 50 grandes historiadores lo dicen. Si os habéis fijado, cualquier biografía de Francisco Pizarro pone que se bautizó allí. Vamos a ver. ¿Hay parroquia de San Miguel en Trujillo? No, no hay parroquia de San Miguel. Vale. ¿Hubo en el pasado en algún momento parroquia de San Miguel? No, no hubo parroquia de San Miguel. Entonces, había un convento. Bueno, un convento de San Miguel, vale, que parece que se funda después de nacer Francisco Pizarro, y que además no tenía tradiciones sacramentales. Los conventos no podían bautizarse a los privilegios reales, no podían ejercer funciones sacramentales teniendo 3 parroquias en el entorno. Luego, obviamente, da igual que lo haya dicho. No se bautizó en la parroquia de San Miguel de Trujillo, porque no había, entre otras cosas, porque no había parroquia. Bueno, pues volviendo a Hernán Cortés, en el año 2010, en este libro, en el libro que yo saqué de Hernán Cortés, publicado por la Fundación de los Pizarros, encontré en Madrid eso, la probanza, la ejecutoria de la familia Cortés, el Archivo Histórico Nacional, que está publicada aquí, en el cual se demostraba los orígenes de Hernán Cortés, que no eran tan nobiliarios ni tan nobles como había planteado Dalmiro de la Válgoma. Estaba Nuño Cortés, que era el bisabuelo de Hernán Cortés, que es el último que permanece en el Reino de León. Su hijo, Martín Cortés el Viejo, es el primero que baja al sur, viene al sur y lucha en la Guerra de Granada, en el tiempo de Juan II, por los legendarios Pedro Niño, casi legendarios Pedro Niño, y bueno, está la Guerra de Granada con Álvaro de Luna, Pedro Niño, y el 3 de julio de 1431 lo arman Caballero de Escuela Dorada. Eso a Martín Cortés el Viejo, que era el abuelo de Hernán Cortés, lo arman Caballero de Escuela Dorada, que era una caballería de cuantía y demás. Bueno, por cierto, en 1491, que no sabemos por qué Juan II no toma Granada, pues tuvieron a las puertas de Granada. Todavía no nos explicamos los historiadores por qué no tomó Granada, porque la pudo haber tomado, pero por lo visto hubo vaticinios de que aquello iba a ser un desastre. El caso que se retiró cuando se podía haber cambiado el rumbo de la historia, porque en 1431 se pudo haber tomado Granada, mucho antes, 50 o 60 años antes de lo que se toma en 1492. Bueno, el caso es que lo arman Caballero, al abuelo, le dan entre 4 y 12 yugadas de tierra, aproximadamente entre 100 y pico y 380 hectáreas, se las dan en Extremadura, como tantos otros. Lo licencia en 1491 y Martín Cortés el Viejo se instala en Medellín. Las tierras se las dan en Don Benito, pero él establece su casa solariega, como hacían todos los hidalgos, donde había infraestructuras militares en la villa matriz, que era Medellín. ¿Qué problema tiene Martín Cortés el Viejo? Que él tenía una cierta fortuna, pero tiene 6 hijos legítimos y una hija ilegítima. Tiene mucha prole. Mucha prole. Martín Cortés el Joven, que es el padre de Hernán Cortés, es el pequeño de todos. Este tenía que haber hecho carrera militar o carrera eclesiástica, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó en Medellín, se casó con Catalina Pizarro Altamirano y tuvo un solo hijo. Evidentemente vivió con modestia. Primero eran pequeños hidalgos pequeñitos, y la fortuna se calcula en una renta de entre 30.000 y 40.000 maravedís, lo que ganaba un buen artillero de la carrera de India o un tonelero 10. O sea que, digamos que Hernán Cortés vivió con modestia los años que estuvo en casa de sus padres en Medellín. Una cosa más de su biografía, es un detalle, antes lo hemos comentado. Como todos sabemos, en todas las biografías de Hernán Cortés y Francisco Pizarro se dice que eran primos, incluso la Wikipedia, mira, primo.
Bueno, he investigado un poco. Tenían un rebisabuelo común que era Hernando Alonso de Hinojosa y Teresa Martínez Pizarro, que por cierto el conde de Canilleros demostró que mataron a Hernando Alonso de Hinojosa. La familia Hinojosa no vengó su muerte y Teresa decidió que le anteponía el apellido Pizarro por vergüenza al de Hinojosa, o sea que en realidad Pizarro, Francisco Pizarro, se tuvo que haber llamado Francisco de Hinojosa, o sea que en realidad su línea por varonía. Lo que pasa es que Teresa Martínez Pizarro le antepone el apellido. Esto es un trabajo que hizo el conde de Canilleros y yo creo que lo demostró con mucha documentación y suficientemente. Claro, ¿qué pasó? Que entre Martín Pizarro y Hernando Alonso Pizarro se llevaban casi 20 años de diferencia, con lo cual la familia de Francisco Pizarro corrió una generación menos, y ahí se sabe perfectamente. Francisco Pizarro era primo tercero de Catalina Pizarro Altamirano, que era la madre de Hernán Cortés, y por tanto Hernán Cortés no era su primo sino su sobrino, muy lejano, pero sobrino, no primo. Es un pequeño matiz, pero ya digo que está por ahí toda la biografía y me llamó la atención el dato y lo quise traer aquí. Bueno, y como vamos de mito en mito, pasamos al siguiente mito. Tampoco me quiero entretener mucho ni hacerme demasiado pesado. Alguna cosa me la saltaré para no hacerla demasiado larga. Otra cosa que viene en toda la biografía, que estudió en las aulas de la Universidad de Salamanca. Está claro que no. Otro de los mitos de su biografía. La historiografía tradicional dice que llega en 1499 a Salamanca con 13-14 años de edad y se va en 1501. Ni tenía la edad adecuada para estudiar en la universidad, ni tenía la formación. La infraestructura educativa en Medellín en esos momentos era mínima. Si sabía escribir y leer, mucho era. O sea que él no tenía ni la capacidad, bueno, la capacidad sí la tenía, ni la formación, ni la edad para estudiar en la Universidad de Salamanca. No es una cosa que haya dicho yo, parece que yo no lo descubrí yo. Ya Lucas Alamán lo dijo en el siglo XIX y en el siglo XX un viejo maestro mío, Demetrio Ramos, ya fallecido en los años 80 del siglo pasado, escribió un libro que yo creo que definitivo, que desmontaba definitivamente el mito de los estudios universitarios de Hernán Cortés. Y además hay otra cosa más. Mi hijo estaba en Salamanca y voy a verlo de vez en cuando desde Guatemala, estoy allí. En los archivos de la Universidad de Salamanca se conservan los libros de matrícula de alumnos casi desde la fundación. Evidentemente Hernán Cortés no está, pero no solamente no está. La institución nunca, en ningún momento, un compañero, unos profesores, nadie nunca reconoció a Hernán Cortés como un alumno de esa universidad. Cuando Hernán Cortés tuvo una fama tan grande que bien podía haberlo hecho en la universidad a posteriori, no. O sea que nunca nadie reconoció que pasara por esas aulas. Él estuvo en Salamanca, estuvo con su tía en el Comercio de Paz, con su tío Francisco Núñez, y aprendió mucho de ella. Francisco Núñez era abogado, aprendió muchas leyes, o sea que él aprovechó su tiempo en Salamanca, pero seguramente nunca pisó las aulas de la universidad. Bueno, y ahora pasamos de un desconocimiento a otro. Parece mentira que Hernán Cortés, una figura que venimos investigando de 500 años, haya tantas cosas que no sepamos. El periodo comprendido entre 1501 y 1506 no sabemos prácticamente nada. No sabemos nada, no lo tenemos todo que inventar, pero que se va. Los cronistas dicen que en 1502 llegó a Sevilla para embarcarse en la flota de Nicolás Obando. En 2013 publiqué yo el rol de la Armada con un poco los pasajeros, que evidentemente no estaba. Los cronistas dicen que tuvo un lío de falda, dicen uno, otro que le dio una fiebre espartana. Parece esa la opción más plausible. Pudo estar en Sevilla, le daría una fiebre espartana, una fiebre de malaria, que él apareció varias veces en su vida, que es probable que fuera eso, y se volvió a Medellín. Pero ahora tenemos un problema más gordo todavía. Ahora resulta que todos los cronistas dicen que se embarcó a América en el navío Alonso Quintero en 1504. Pero claro, hace pocos años nos encontramos en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla el boleto de embarque. Cuando Martín Cortés, su padre, paga 11 pesos de oro, lo pone ahí perfectamente, el 29 de agosto de 1506 para embarcar a Hernán Cortés rumbo a América. Ese documento lo estudió de aquí. ¿Alguien podía pensar que a lo mejor ese no era el Fernando Cortés, no era Hernán Cortés? Es Hernán Cortés. Lo investigué, he investigado al que lo lleva, al maestre, que es Luis Fernández Alfaro, y mantuvo una amistad y una relación con Hernán Cortés durante 75 años. O sea, que ese que le están contratando el boleto de embarque en 1506 es Hernán Cortés. Y el García Martín Cortés es el padre de Hernán Cortés, sin duda. Entonces, claro, bueno, yo en mi libro digo, claro, cuando una cosa se ha mantenido 500 años, decir que ahora eso no es así, pues parecemos que te van a... Entonces yo digo, bueno, pues iría en 1504, se volvió,
y en 1506 volvió otra vez a reembarcarse para la Española. Ahora, yo hoy, si me hubiera escrito otra vez el libro, diría, el de 1504 yo no me lo creo. No me puedo creer que fuera 1504 y que después volviera a 1506. Yo creo que, sencillamente, él en 1503 se va a Salamanca, ve a su tío, con su tío otra vez, y está todos esos años allí, porque además tiene una formación legal muy importante que la adquiere con su tío que era abogado, Francisco Núñez. Entonces yo creo que después de estar en Sevilla como bando y no embarcarse, se recupera en Medellín y se larga a Valladolid, porque bueno, va a buscarlo a Salamanca, pero lo había nombrado relator del Museo de su tío y estaba en Valladolid. Y está en Valladolid y vive desde 1503 hasta 1506 está en Valladolid, que vuelve para abajo y se embarca rumbo a América. Claro, ¿qué le pasa en América? Pues le pasa que cuando llega a la Española está todo el bacalao partido y repartido, o sea, están todos los hilos de repartimiento entregados ya, está la conquista consumada. ¿Qué le pasa? Pues que malvive, que la Española pues malvive porque no había recursos para mantenerse. Dicen, ¿le dan la notaría de Azua? No, la notaría de Azua no se la dan, porque hay una relación del Archivo de Indias que se la concede a Diego Velázquez. Diego Velázquez tenía concedida por orden real la notaría de Azua. Lo que hace es que, como Diego Velázquez tiene varias alguacilazgos o tiene varias capitanías generales, no la puede atender y le encarga a él que se encargue de su notaría. Entonces se encarga de la notaría de Azua, que por cierto tenía 30 o 40 vecinos más. O sea, que la notaría de Azua, como pasante allí, le daría para malvivir. Después dice un cronista que le da una encomienda en el Daiguao, no estoy seguro. Yo he visto muchas concesiones de Nicolás Obando de encomienda y no aparece. Una pequeña encomienda en el Daiguao con 6 o 7 indios de repartimiento y 3 o 4 naborias. Puede ser. El caso es que malvive en la Española, pero tiene una cosa muy buena, que se hace amigo de Diego Velázquez. Que Diego Velázquez es el que va a llevar la expedición en 1511 desde Santo Domingo a Cuba como teniente de gobernador de Diego Colón, quien tenía la gobernación de la isla de Cuba. Entonces se lo lleva y claro, en 1511 ya cambia la cosa. Ya en Cuba sí que es primer poblador y primer conquistador. Entonces ahí sí que recibe ya cargos, es alcalde, se lo nombran alcalde ordinario de Santiago de Baracoa, que es la primera capital de Cuba. Después le dan una buena encomienda, tiene haciendas explotadas por indios y bueno, consigue una gran fortuna y consigue prestigio que va a hacer que después Diego Velázquez lo nombre a él para dirigir la expedición a Nueva España, ¿vale? Damos un salto en Cuba y nos pasamos directamente al mito de la quema de los barcos de Veracruz. Siguiente mito. Yo no sé esto cómo se ha podido perpetuar, porque todavía hay libros que salen Hernán Cortés quemando los barcos con la tea en la mano. Vamos a ver, si el propio Hernán Cortés dijo en sus cartas de relación que no los quemó, que los desguazó, ¿quién se ha inventado esto de que quemó los barcos? Lo encontré. Francisco Fernández de Salazar, cuando leyó en el documento quebrando, interpretó quemando. Puso quemando y después la mala costumbre que tenemos los historiadores de citar unos a otros, el otro citó a Cervantes de Salazar, y al final ya lo imaginaron con la tea en la mano, quemando los barcos, no los quemó, ¿vale? Ese es un azulejo de la plaza de San Francisco de Badajoz. Y todavía te encuentras libros por ahí que dicen que queman los barcos en Veracruz. Bueno, no los queman. Pero aparte de que no los quemara, es que no lo hizo por nada tan heroico como por no dar un paso atrás. Lo dice Herrera, por aquí tenía yo la cita. Antonio de Herrera, un cronista del siglo XVI, dice que lo echó al través por quitar la esperanza a los amigos de Velázquez de volverse a Cuba. O sea, que hunde los barcos, porque Diego Velázquez había metido muchos amiguetes suyos en la expedición. Cuando se dan cuenta los amiguetes que le va a hacer una decepción, que se ha nombrado el capitán general por el capítulo de Veracruz y que lo va a traicionar, dice a los amigos, me vuelvo a Cuba, entonces, a mi amigo Diego Velázquez, que es lo que está pasando. Entonces, él hunde los barcos por eso. Por tanto, queda claro, no sé si me estoy poniendo demasiado pesado, queda claro que ni los quemó, ni lo hizo por un hecho tan heroico como por no dar un paso atrás, ¿vale? Otros sí que lo hicieron. Por ejemplo, Diego Nicuesa, en 1508 en Veragua, él sí que quema los barcos para evitar que sus hombres den el paso atrás. Claro, si está mala fortuna, que muere. Diego Nicuesa era tan valiente que al final le costó la vida. Bueno, pasamos ya directamente a la conquista del imperio o de la confederación mexica. Digo, ¿quiénes eran estos mexicas? Eso es lo primero. Estos que conquista Hernán Cortés, ¿quiénes eran? Bueno, formaban una confederación formada por 3 ciudades: Tlatelolco, Tenochtitlán y Texcoco, con capital en Tenochtitlán. Era un imperio.
tenían un emperador, tenían una capital, Tenochtitlán, tenían sus jueces, tenían estructuras estatales, tenían sus escritores. Hace unos días, Eric Taladoir, de la Universidad de la Sorbona, que es amigo, vamos, que no lo conozco personalmente, nos escribimos, nos intercambiamos publicaciones, me mandó un artículo que ha escrito sobre los códigos civiles y penales que tenían los aztecas. No consuetudinarios, escritos. O sea que tenían sus leyes, sus jueces, sus gobernantes. Ese es el imperio que conquista Hernán Cortés. No se parecían en nada a los mapuches, a los siu, a los taínos, a los arahuacos, no. Era todo un estado que cometía atrocidades como todos los estados expansionistas, pero era un estado, digamos, más o menos legal, un estado constituido. Fijaos, la capital, eso es una imagen, dos imágenes preciosas que ha reconstruido un mexicano, Tomás Kissinger, de la ciudad de Tenochtitlán. La capital de Tenochtitlán la fundan en el siglo XIV, en 1325, en el lugar donde le dijo el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que la fundaran donde vieran a un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Total, que deciden fundarla en medio de 2.000 kilómetros cuadrados de área. La ciudad de Tenochtitlán, la gran ciudad de Tenochtitlán. Fijaos, ¿sabéis qué población tenía? Se calcula, en el catálogo lo repiten, yo lo había visto ya, pero en el propio catálogo que se ha editado recientemente, en torno a 250.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes del mundo, comparable con Constantinopla o con Nápoles. A lo mejor en Asia, que China ahora es la primera potencia mundial, pero en la Edad Media también lo fue, a lo mejor en China habría alguna ciudad también de ese tamaño. Pero entre las 5 ciudades más grandes del mundo estaba Sevilla. Sevilla, que era la ciudad más grande de España, en ese momento tenía 75.000 habitantes, no tenía más. O sea, era 3 o 4 veces la ciudad más grande de España. Una ciudad palaciega, todos los caciques tenían sus palacios allí, de todo el imperio. El palacio de Moctezuma tenía varias hectáreas de jardines, algo así como las casas de Sevilla, un palacio impresionante, con vajillas de oro que se cambiaban cada vez que se usaban. Bueno, había 4.000 cargadores que llevaban los alimentos a la ciudad, daban 4.000 cargadores diarios para llevar alimentos para abastecer a la ciudad. Y bueno, y la corte era tan refinada que Moctezuma le encantaba tomarse helado de chocolate. Le iban a la montañita que está allí con hielo, le iban allí a buscar el hielo, le preparaban el cacao y se tomaba su heladito de chocolate en sus casas. O sea que no pensemos que era un salvaje o introvertido así, no, era un auténtico estado. Ahora bien, la empresa no se antojaba fácil. Fíjate dónde está Tenochtitlán. La defensa de Tenochtitlán era una ciudad muy defendible, rodeada de lagos. Lo que pasa es que Hernán Cortés lo ata todo. Ahí está el ingenio de Hernán Cortés. Lo primero que hace Hernán Cortés es conseguir que todos lo traicionen, que todos los pueblos del entorno traicionen a Tenochtitlán, y consigue la traición de todo menos de Tlatelolco. Tlatelolco no, porque Cuauhtémoc, que es el que decide Tenochtitlán, era el hijo del señor de Tlatelolco. Claro, los padres eran racionalistas. Entonces, menos Tlatelolco, Texcoco defecciona y todos los demás también. Lo primero que hace es aislar a Tenochtitlán. Ahí no pueden llegar a ayudar después. En segundo lugar, consigue un ayudante extra. Pánfilo de Narváez le trae un general letal y oculto, que es el general Viruela, que trae la viruela, que entra en Tenochtitlán. De forma que cuando Hernán Cortés está acercando a Tenochtitlán, están por los suelos los defensores aztecas, muchos muriendo. Es más, Huitzilahuac, que era el descendiente de Moctezuma, que había muerto, como ya sabéis, murió de la viruela, por lo cual se quedó como defensor Cuauhtémoc, que era un tío muy inteligente, pero era muy joven, tenía 24 años, un chaval muy joven, tenía poca experiencia militar, tuvo que hacerse cargo de la defensa. Eso fue una ayuda más. El sucesor de Moctezuma fue Cuauhtémoc, el que está a la derecha. Ya digo que era un chaval joven, muy valiente, defendió de Tenochtitlán hasta el final, muy inteligente. Ya veremos cómo establece todo tipo de estrategia para defenderse del ataque de Cortés. Lo que pasa es que no pueden reaccionar de la noche a la mañana con un imperio que tenía hierro y ellos no lo tenían, como si tuvieran armas nucleares y se enfrentaron a un ejército convencional. Era imparable lo que se le venía encima, teniendo en cuenta la tecnología que tenía los propios aztecas. Ahora él, ya veremos las estrategias que utiliza, fantásticas. Bueno, sí comete un error táctico, que es que no acopia suficientes alimentos, porque nunca pensó que el cerco se iba a alargar tanto tiempo, eso sí. Ahora, Cortés lo ató todo. Otra de las cosas que hace Cortés, muy buena también, es que justifica ante sus hombres la conquista. Él dice, es legal lo que estamos haciendo. Moctezuma, cuando estaba muriendo,
delegó en el último suspiro la soberanía en el emperador Carlos V. Y yo soy el representante de Carlos V aquí, con lo cual tienen usurpada la soberanía. Entonces, digamos, la tropa, un general que dé argumentos morales a su tropa para hacer un combate, es muy importante. Ellos estaban convencidos de que luchaban por algo que era legal, por recuperar una legalidad usurpada, ¿vale? Eso en primer lugar. Después construye con las jarcias de los barcos de Veracruz, construye 12 chalupas, bueno, le dice bergantines, no eran bergantines, eran chalupas, barcos un poco más pequeños, y hace un bloqueo naval de la ciudad de Tenochtitlán, hace un bloqueo naval. Claro, ellos los indios nunca habían hecho un combate naval. Tenían canoas, una especie como de góndola que les servían para acceder a sus casas, porque Tenochtitlán tenía muchas calles que se hacían las calles por agua, ¿no? O sea, era como la Venecia americana. Entonces, pero aún así, Cuauhtémoc organiza una flota de canoas para parar a los bergantines. Lo que pasa es claro, que no tenía la diferencia entre uno y otro, pues era tan grande que rompieron el bloqueo los bergantines de Cortés. Y después, lo último que hace Hernán Cortés, bueno, lo último no, otra medida que toma clave, es cortar el canal de Chapultepec. Con lo cual, el canal de agua dulce le corta el acueducto, que tenían su acueducto los tipos, se abastecían el agua por acueducto como en América. No pensé que ellos eran, ¿no? Tenían su acueducto, llevaban el agua desde un lago dulce que tenían, la llevaban hasta la ciudad de Tenochtitlán. Le cortan el agua dulce y claro, se están muriendo desde los sitiados, se están muriendo desde los problemas que tenían, que no tenían agua. Vosotros veis ahí los lagos, que estaban rodeados por todos lados, ya el agua tenía mucha sal, era como agua salina, no era potable, claro, no la podía beber. Bueno, fijaos, no sé si me estoy alargando mucho, acabo, en 10 minutos acabo. Una cosita más. Cuauhtémoc, viéndolo todo perdido, se le ocurrió la última gran idea. Se puso el traje de plumas de quetzal que le había regalado su padre y que, según decían, era mágico. Los enemigos, cuando lo veían, huían despavoridos. O sea, esa era la magia que tenía ese traje. Claro, se expone, no lo descalabran de milagro, están a punto de matarlo allí mismo. Los indios se dan cuenta que eso no funciona y se desaniman. A mi juicio, la defensa de Tenochtitlán fue heroica, total, brillante y suicida. Heroica porque en inferioridad de condiciones y con la causa perdida decidieron presentar combate. Heroica porque, total porque participaron todos en la defensa. Mujeres, niños, ancianos, enfermos, todo el que podía hacer algo por defender la ciudad, ahí estuvo. Las mujeres cuentan las crónicas que se ponían encima de las casas a barrer el polvo que había quedado encima para cegar a los conquistadores, infructuosamente por supuesto, pero todos participaron en su defensa. Brillante, porque como dije antes, se les ocurrió todo tipo de estrategia para frenar a los españoles, pero fue imposible. Sembraron las calzadas de piedra para entorpecer el avance de la caballería, crearon trampas para que cayeran los caballos, inventaron sobre la marcha la boleadora. Ellos la usaban, pero no la usaban nunca algún caballero, nunca el caballo no los habían visto. Se las tiraban a las patas para descabalgar al jinete, plantaron una armada de canoas, en fin, que hicieron todo lo que estuvo en su... Bueno, una cosa más que hizo Cuauhtémoc, que igual una de las cosas que hizo muy interesante fue que lo mismo que Cortés consiguió el bloqueo de Tenochtitlán, Cuauhtémoc mandó emisarios por todo Mesoamérica para conseguir el apoyo a su causa. Es decir, que los españoles eran peores que ellos y que se adhirieron. No hubo adhesiones porque el imperio azteca se basaba en el terror y muchos estaban un poco fermentados ya de Moctezuma y no se daban cuenta que lo que les caía encima iba a ser peor todavía lo que habían tenido antes. Pero bueno, en este caso no consiguen respuesta los emisarios de Cuauhtémoc. Y finalmente suicida porque al menos en la última etapa ya eran todos conscientes de que aquello estaba perdido y aún así lucharon hasta el final. Finalmente, Cuauhtémoc comete un error pueril cuando está todo perdido ya y la ciudad ocupada. Se embarcan en canoa y en la más lujosa se embarca Cuauhtémoc con la familia. Claro, los españoles lo identifican rápido. En la canoa más lujosa que había se embarcó él y lo pillaron. El 13 de agosto fue apresado de 1521, festividad de San Hipólito, se daba por tomada la ciudad de Tenochtitlán. Con ella caía finalmente el quinto sol mexica y nacía una nueva era, la de un imperio en la que el sol pronto nunca se pondría. Bueno, no sé si voy bien de tiempo, voy irregular de tiempo. El siguiente aspecto que quería hablar, no sé si... era de... Bueno, acabaré esto en la conclusión, pero antes de la conclusión, es
una cosa un poco desagradable del asesinato de su primera esposa. Bueno, lo comento en 5 minutos. Una de las cosas que se ha criticado de la exposición de Madrid, aunque estuvieran los asesinatos de la sala dedicada, ha sido que lo más oscuro de Hernán Cortés se tapó. Una de las cosas que casi nadie comenta de Hernán Cortés es el asesinato de su primera esposa, de Catalina Suárez Marcaida. Eso como una cosa muy fea, que intentó matar a su mujer, pues eso un poco se trata un poco por encima. La historiografía cortesiana siempre ha dicho que bueno, que eso se lo han inventado los anticortesianos, que Catalina Suárez Marcaida era enfermiza, que había ido enferma varias veces, que la hermana murió joven también. ¿Vale? Yo incluso publiqué en el 2000, en un congreso que tuve en León, sobre Bernardino Sahagún en su tiempo, publiqué que debían ser difamaciones de los anticortesianos, tal y cual. El problema es que después me he leído el pleito que María Marcaida, la madre de Catalina, le pone a Hernán Cortés y a su descendiente, que dura un siglo y medio pleito. Y es que me he leído el pleito. Y después de leer el pleito uno tiene dudas bastante razonables sobre lo que allí ocurrió. La tesis tradicional, en octubre de 1522, estaban en una fiesta, Hernán Cortés era un mujeriego, estaba con su mujer, estaban divirtiéndose bien, tal y cual. Bueno, enredaría Cortés con alguna otra, y Catalina se enfadó, se fue a sus aposentos, enfadada, y el otro se fue detrás. Dice el ama de llave suya que la acostó, bueno, que llegó un poco enfadada, pero que después se acostó, tal y cual. Hernán Cortés se fue detrás, a la hora estaba muerta. Entonces, bueno, dice la gente que, bueno, dicen los cortesianos que, bueno, que le darían la seguridad porque era una mujer enfermiza, tal y cual. Yo solamente digo algunas de las cosas que me he encontrado en el proceso, que no lo juzguen. Por lo menos hay una duda razonable. Hernán Cortés tenía un motivo, que él quería dejar todo lo que había conquistado, todo su imperio, se lo quería dejar a un descendiente legal, legítimo, a un hijo legítimo. Y claro, estaba Catalina Suárez, que estaba casado legítimamente con ella, entonces era un estorbo porque ella no podía tener hijos. Entonces él quería casarse con otra señora de nobleza con la que pudiera tener un hijo legítimo a quien deja su mayoría. Esa supuestamente debe ser la coartada. ¿Qué elementos sospechosos he encontrado yo? Lo digo en 2 minutos y acabo. Primero, la finada no mostró el más mínimo de estar enferma durante la jornada. Estuvo alegre, divertida. Eso puede ser circunstancial, se pudo haber tomado después. Segundo, cuando Hernán Cortés dio la voz de alarma, fue para llamar a 5 mujeres que la amortajaran. O sea, no dio la más mínima señal de alarma cuando estaba en el trance de la muerte, cuando estaba sufriendo, cuando se estaba ahogando. Nada. Llamó a 5 mujeres para que la amortajaran. A la hora, había pasado una hora. Lo más interesante, las 5 mujeres que la amortajaron declararon en el juicio. Y las declaraciones son un poco fuertes. Tenía moratones en el cuello, la gargantilla de color azabache que tenía estaba desparramada por el suelo, se había orinado encima, estaba despelujada, en fin, dan una serie de descripciones. Y María de Vera, que era la más valentona, le dijo a Hernán Cortés por qué tiene moratones en el cuello. Y Hernán Cortés le dijo, no, porque es que la había amortecida, dice él, y le tiré de la gargantilla y se le rompió. Bueno, no es definitivo, pero son síntomas. ¿Pero qué más síntomas hay? En cuarto lugar, Hernán Cortés ordenó taparle el cuello y clavar la tapa. Bartolomé de Olmedo llegó allí y le dijo, oye, Hernán, mira, la gente sospecha que la... Ah, una cosa más. Cuando le contestó eso, María de Vera dijo, bueno, le contestó a la otra, que lo dijo en el juicio la otra, que María de Vera había dicho, una de las que la amortajó, que Hernán, que no le convenció lo de la amortecida, que Hernán Cortés había matado a su mujer como el conde de Alarco había matado a la suya a los evangelios. Le dijo en el oído a la otra mujer que la amortajó y lo declaró en el juicio. Después, clavó el ataúd. Llegó Bartolomé de Olmedo y le dice, esta parada que la gente sospecha, se negó rotundo. Se negó rotundo a exponer su cuerpo, que muerto una hora antes, y permaneció tapada. Y en quinto lugar, la última cosa es que yo dudo mucho que una madre como María Marcaida dedicara el resto de su vida, que le costó la vida en los disgustos, por mero, yo qué sé, por mero protagonismo, por capricho o por dinero. Realmente hay elementos ahí y más cosas que sería algo de contar que hacen sospechar que pudo haber asesinado a su primera esposa para casarse después o después con su segunda esposa, que le daría efectivamente los hijos legítimos que tanto decía ver. Y ya para acabar, para concluir, la conquista de América se enmarca dentro de un contexto de expansión que empieza en la antigüedad
y termina en el siglo XX con el imperialismo contemporáneo y la guerra mundial, lógicamente. Todavía en el siglo XXI la figura de Hernán Cortés sigue despertando pasiones encontradas. No fue ni un caballero andante ni un santo, sino ni más ni menos que un conquistador, ni más ni menos que eso. Una persona que sabía reír y sabía llorar. Cuenta Herrera que cuando conoció la magnitud de la Noche Triste, que murieron muchos compañeros suyos, fue el mayor descalabro a lo largo de toda la conquista de México, no pudo contener las lágrimas. Sabía ser compasivo o cruel dependiendo de las circunstancias. Se le conoce en la matanza. Era implacable con los paganos. Los indios que no se querían convertir al cristianismo era implacable. Los indios que traicionaban a los españoles era implacable también. Si moría un español, por cada español muerto mataba 50 indios. Eso por supuesto. Ahora bien, también era implacable con los españoles que no cumplían sus órdenes. Dijo que no se le robaran a los indios. Un español le robó 2 gallinas y lo colgó de un árbol. Hubiera muerto ahorcado si no llega Pedro Alvarado por la cuerda. O sea que era duro por lo que tenía que ocultar, pero también con sus propios hombres cuando tenía que ser. Y bueno, y ya para acabar, para una adecuada valoración de su figura es importante no extraerlo de su contexto histórico. Estaba inmerso en ese cristianismo intransigente que allí había llevado al exilio a todo aquel que no era católico en España y que lo continuaría llevando los años posteriores. Perteneció a una sociedad intolerante que veía normal y justificaba el uso de la fuerza para conseguir los objetivos. Y también pertenecía a esa sociedad occidental etnocéntrica, que se consideraba mejor y por tanto con derecho a ocupar y a civilizar pueblos teóricamente inferiores. ¿Se le puede censurar por ello? Obviamente no, no se le puede criminalizar por pensar y actuar de una forma que estaba generalizada en la España de su tiempo. Pertenecía a su época y obviamente actuó de acuerdo a los principios intransigentes de su época y de la forma que la sociedad de su tiempo le siguió. Y ya, con eso.